Hola, buenas tardes. Estamos a martes 19 de noviembre y vamos a comenzar la segunda sesión de esta primera evaluación de la asignatura del ámbito social, ciencias sociales, de nivel 2. Bien, el tema que tenemos que tratar hoy corresponde al tema 3 de vuestro temario de la primera evaluación, la España en el siglo XIX. Bien, no me voy a detener, no voy a ir punto por punto, me voy a centrar en lo que considero más importante y por tanto lo que puede que caiga en este examen de la primera evaluación y también lo que sería lo más importante de cara al examen final de junio. De acuerdo. Bien, en el siglo XIX se produjo una crisis del antiguo régimen. Bien, factores que van a intervenir para que se acabara con el antiguo régimen y se hiciera la revolución liberal en nuestro país. Va a haber unos factores económicos, ideológicos y políticos. Factores económicos. La prosperidad que caracterizó el reinado de Carlos III se quebró apenas iniciado el reinado de Carlos IV, su hijo. A finales del siglo XVIII, el Estado es incapaz de pagar sus deudas. Ha habido un montón de gastos y se produce una gran inflación que, unida a la incapacidad del primer ministro Godoy, hacen que no se desarrolle el capitalismo por falta de inversores. Los inversores no les interesa invertir en nuestro país. Esto produce una gran inquietud a la clase burguesa. Factores ideológicos. En España habían entrado las ideas de la Ilustración, pero calaron en pocas personas. Llegaron a influir en pocas personas. La mayoría de la población era inculta o incluso analfabeta. Sin embargo, esos pocos elegidos eran pujantes y ávidos de poder, es decir, querían llegar al poder, necesitaban poder. Eran los partidarios de la revolución, los llamados progresistas, frente a los conservadores, a quienes suscitó repulsa y temor estas ideas de la Ilustración. Por último, factores políticos. Entre la diferencia de progresistas y conservadores, Godoy quiso presentarse como portavoz de un partido nacional, que sería un partido que conectaría de conciliación entre ambos frentes. Bien, Guerra de la Independencia, de 1808 a 1814. Durante la ocupación napoleónica de España, la familia real española viaja a Bayona, que busca de la protección de Napoleón. Tres días antes, el 2 de mayo de 1808, el pueblo español reacciona levantándose en armas contra las tropas francesas. Bien, concepto importante como por ejemplo la guerrilla. Se caracterizaba por su movilidad, atacando por sorpresa cuando la situación era favorable, dispersándose después. Se aprovechaban las condiciones del terreno y contaba con el auxilio de la población. La población que quería expulsar a los franceses ayudaba, por supuesto, a estas guerrillas. Sus objetivos eran las unidades de abastecimiento y retaguardia, y su táctica consistía en una guerra de desgaste muy efectiva. De las atrocidades que se cometieron en este tipo de guerra dio testimonio el pintor Goya en un cuadro llamado Los desastres de la guerra. Guerrilleros famosos fueron Juan Martín Díaz, el empecinado, Cura Merino en Castilla, Espoz y Mina en Navarra, Mariano Renovales y Miguel Sarasa en Aragón. Bien. Técnicas y tendencias ideológicas. Los afrancesados fueron una minoría y en general casi todos eran intelectuales ilustrados. Muchos, como los escritores Moratín o Menéndez Valdés, vieron en el reinado de José I y la Constitución de Bayona la posibilidad de modernizar el Estado. Sin embargo, la mayoría del pueblo lo rechazaba y como resultado algunos tuvieron que exiliarse al final de la guerra. Por otro lado, en contra de los afrancesados, en el otro punto estarían los patriotas, que nunca aceptaron las renuncias de Fernando VII en Bayona al trono de España y que se manifestaron en dos tendencias o dos vertientes. Los liberales o innovadores, en su mayoría burgueses y antiguos ilustrados, son continuadores del modelo inaugurado en las juntas
y creen en la soberanía nacional. Defienden la creación de una nueva Constitución que recoja lo mejor de la Revolución Francesa y el nuevo estado de las cosas en España. También defienden la formación de una sola Cámara que represente a la totalidad de la nación. Está hablando de un parlamento. Los absolutistas, entre los que estaban las clases privilegiadas que creen en los derechos sagrados del rey y la gran parte del pueblo llano, que ven en el injustamente exiliado Fernando VII el modelo del rey justo y bueno. Por eso le llamaron el deseado. Revolución, las Cortes de Cádiz. Cuando la Junta en 1809 decidió convocar cortes extraordinarias, se decidieron reunirse en dos cámaras, una compuesta por los estados privilegiados y otra por el pueblo llano. Cortes de Cádiz van a tomar una serie de medidas y elaborar una constitución que afecta a la sociedad española y a las estructuras del Estado. En el seno de estas Cortes se aprecian claramente tendencias ideológicas explicadas anteriormente y con un triunfo final de las tesis liberales. Otras medidas que se tomaron fueron abolición de los derechos señoriales, proclamación de libertad de prensa, abolición de la Inquisición y de la tortura en los interrogatorios, proclamación de la libertad de trabajo, supresión de los mayorazgos inferiores, tipo de contribución tributaria única, enajenación de los bienes de las comunidades religiosas suprimidas por José I, supresión de las pruebas de nobleza y limpieza de sangre para entrar en la carrera militar. Este proyecto, tras más de 1.800 reuniones, cristalizó a mediados de 1812, en concreto el 19 de marzo, San José, por eso se conoce la Constitución de 1812 como la PEPA. Proclama los siguientes títulos. España, nación soberana e independiente que abarca el territorio peninsular y el ultramarino y coloquial. Los españoles es el pueblo soberano, libre e igual ante la ley. Las Cortes ejercen el poder legislativo. El rey constituiría una monarquía hereditaria y constitucional. Ejerce el poder ejecutivo, es decir, que se cumplan las leyes que promulgan las Cortes. Tribunales ejercerían el poder judicial, había un gobierno y una administración, Hacienda, Fuerzas Armadas, instrucción pública y observancia de la propia Constitución. Se dan todos los postulados de una Constitución moderna con la PEPA de carácter liberal, división de poderes, soberanía popular, derechos del hombre, derecho a voto, censitario. ¿Qué quiere decir censitario? Que era función del censo, de lo que se ganaba, no era un sufragio universal. Eso va a tardar un poquito más en lograrse. Era una constitución muy al estilo de la Revolución Francesa. Bien, consecuencias de la Guerra de Independencia. Además del elevado número de bajas provocado por la guerra, esto se da siempre después de una guerra, España sufrió un auténtico desastre económico. Entre franceses y británicos destruyeron el patrimonio económico nacional, industrias incipientes, especialmente las textiles, y expoliaron gran parte del patrimonio artístico. Si a ello añadimos el abandono de la agricultura y la ganadería por causa de la guerra, el panorama era desolador. En realidad, España quedó atrasada respecto a otros países europeos y no se pudo hacer la revolución industrial hasta más tarde, ni se recuperó económica ni demográficamente durante todo el siglo XIX. Otro hecho fundamental va a ser el proceso de independencia de las colonias españolas en América. Bien, durante este periodo se van a perder las colonias que España tenía en América. Tras la Guerra de la Independencia viene el reinado de Fernando VII, que deroga la Constitución de 1812, ya que tenía derecho a veto. De su reinado va desde 1814 a 1833. Trienio liberal,
El nuevo régimen liberal no podía afianzarse debido a la división existente entre los liberales. El trienio liberal va desde 1820 a 1823. Los liberales se dividen entre moderados, partidarios de un compromiso entre la Constitución y el rey, y exaltados, partidarios de una disminución de los poderes del monarca. Década ominosa, 1823 a 1833, la última etapa del reinado de Fernando VII. Se pueden distinguir dos fases. La primera, hasta 1826, absolutamente represiva y destructora de toda la obra del trienio liberal. La segunda, a partir de 1826, inició una etapa más moderada, debida no a un ablandamiento de Fernando VII, sino a la gravedad de las circunstancias políticas y financieras. Tras la muerte de Fernando VII, se produce un conflicto dinástico y surge el carlismo. Fernando VII había contraído matrimonio en 4 ocasiones. De las 3 primeras esposas, envidió de todas ellas y no tuvo descendencia. Además, el monarca cada vez estaba más enfermo, por lo que los apostólicos, los más absolutistas de todos, deseaban entronizar como nuevo rey al hermano de Fernando VII, el infante don Carlos María Isidro. Estos eran los seguidores de don Carlos, eran los carlistas. En 1829, Fernando VII se casó con otra de sus sobrinas, María Cristina, de las 2 Sicilias, hija de su hermana menor, María Isabel de Borbón, y Francisco I de las 2 Sicilias. Tuvieron 2 hijas, la futura Isabel II, nacida en 1830, 3 años antes de la muerte de su padre, y que va a ser reina de España de 1833 a 1868, primero con la regencia de su madre y Luisa Fernanda sería la otra hija, nacida 2 años más tarde, en 1832. El 31 de marzo de 1830, Fernando promulgó la pragmática sanción, aprobada el 30 de septiembre de 1789, bajo Carlos IV, pero que no se había hecho efectiva por razones de política exterior. La pragmática establecía que si el rey no tenía heredero varón, heredaría la hija mayor. Esto excluía en la práctica al infante don Carlos María Isidro de la sucesión, por cuanto ya fuese niño o niña, quien naciese sería el heredero directo del rey. En 1832, hallándose el rey enfermo de gravedad en la granja, cortesanos partidarios del infante consiguieron que Fernando VII firmara un decreto derogando la pragmática. Con la mejoría de salud del rey, el gobierno de Francisco C. Bermúdez la puso de nuevo en vigor. Tras ello, don Carlos marchó a Portugal. Entre tanto, María Cristina, nombrada regente durante la grave enfermedad del rey, inició un acercamiento hacia los liberales y concedió una amplia amnistía para los liberales exiliados. Primera Guerra Carlista de 1833 a 1840. Fue una guerra civil que se desarrolló en España entre los partidarios del infante Carlos María Isidro, los carlistas, y los cristinos, partidarios de apoyar a la regente María Cristina, la madre de la futura Isabel II. Carlos no había reconocido a Isabel como princesa de Asturias, que es el título que se le otorga a los herederos al trono. Cuando Fernando murió el 29 de septiembre del año 1833, Isabel fue proclamada reina bajo la regencia de su madre, María Cristina. Y Carlos, en el manifiesto de Abrantes, mantuvo sus derechos dinásticos, llevando el país a la primera guerra carlista. La cuestión dinástica no fue la única razón de la guerra. Tras la guerra, Fernando abolió la Constitución de 1812, pero tras el trienio liberal, Fernando no volvió a restaurar la Inquisición. Contendientes. El campo y las pequeñas ciudades del País Vasco y Navarra apoyaron mayoritariamente al pretendiente Carlos, debido a su tradicionalismo, gracias al apoyo que le dio el bajo clero local.
Muchos autores han especulado con la posibilidad de que la causa carlista en el País Vasco y Navarra fuese fundamentalmente foralista. En Aragón y Cataluña se vio como una oportunidad de recuperar sus derechos forales perdidos tras la Guerra de Sucesión Española. La jerarquía eclesiástica se mantuvo ambigua. En otro bando, los liberales y moderados se unieron para apoyar a María Cristina y a su hija Isabel. Controlaban las principales instituciones del Estado, la mayoría del ejército y todas las ciudades importantes. Los británicos enviaron la Legión Auxiliar británica. Tras la primera guerra carlista vino el periodo de regencia de María Cristina, después reinado de Isabel II, tras la mayoría de edad de la reina Isabel, comenzó a gobernar. A partir de ese momento se va a dar una sucesión de gobiernos progresistas y moderados, se van a alternar en el gobierno. Bien, luego, importante Primera República de 1873-1874, restauración borbónica con el reinado de Alfonso XII en 1875. Concepto importante, restauración borbónica. Sería el periodo histórico que va desde el pronunciamiento del general Martínez Campos en 1874, con el fin de la Primera República Española, hasta la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931. Bien, con esto terminamos este tema 3. La próxima semana trataremos el tema 4, España en el siglo XX. Hasta entonces.